Buenas tardes, noches, días, cualquier momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Estamos aquí presentes para hablar sobre dos pensamientos filosóficos bastante importantes, los cuales merecerían un video cada uno, pero este canal busca hacer algo sencillo y no tan complejo. Vamos a hablar de dos planteamientos filosóficos, luego para otro video prepararé un tercero que está relacionado con estos dos. Y bueno, para comenzar con este video vamos a explicar las bases de cada uno en cuestión. ¿Cuáles son estos dos pensamientos filosóficos? Pues estos son el materialismo y el idealismo, como habrán podido ver en el título del video. Comencemos con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Okay. Según algunos de ustedes piensan tener un pensamiento materialista, se basa en lo material, muchos pensarán eso, como tener dinero, por ejemplo, bastantes cosas, preocuparse por esos aspectos de la vida, pero este no es el significado del materialismo. Sin más, es un significado que la sociedad pues, suele darle, en plan, si te gusta mucho el dinero, muchas cosas físicas, te dicen que eres un materialista, pero no eres un materialista por eso. El materialismo es el pensamiento filosófico que busca darle un significado a las cosas por medio de la ciencia. Darle un origen a todo lo que tenemos alrededor por medio de una metodología científica. Al contrario del idealismo del cual vamos a hablar más adelante, el materialismo no se relaciona con las religiones, por ejemplo. Podríamos decir que el materialismo es una concepción científica del mundo. A lo largo de la historia han existido muchos pensadores materialistas, pero vamos a hablar del primer filósofo materialista de todos, Demócrito. ¿Vale? Sé que algunos de ustedes conocen a Demócrito, y si no es así, les daré un resumen básico de quién fue Demócrito. ¿Vale? Demócrito fue un filósofo griego, el cual vivió entre el siglo V y el siglo VI. Se le considera el padre de la física, pero no es de física de lo que vamos a hablar en esta ocasión. ¿Por qué fue Demócrito el primer filósofo materialista? ¿Vale? Sencillo, Demócrito no poseía un pensamiento idealista como muchos filósofos de su tiempo, ya que al tener un pensamiento materialista, el cual no aceptaba las religiones de ningún tipo, podría ser castigado por herejía. Demócrito era ateo, un pensamiento bastante común entre los materialistas, pero tener este pensamiento era bastante arriesgado. Fue así como comenzó una persecución de filósofos con pensamientos materialistas. Otro que se vio perseguido en esa época fue Anaxágoras, entre otros más. Una vez hablado del primer filósofo materialista de la historia, un pequeño resumen, el cual todo aficionado a la filosofía debe conocer, vamos a hablar sobre otros filósofos que siguieron con la filosofía materialista a través del tiempo, como lo son Marx y Engels, pero estos vamos a hablarlos en otro video en específico porque es un poco extenso y el video se podría alargar, ¿vale? Antes de hablar sobre otros aspectos, vamos a hablar sobre el idealismo para poder concluir las diferencias entre estos pensamientos. El idealismo se divide en dos clases, el idealismo moral y el idealismo filosófico. El idealismo moral es básicamente el seguimiento de un ideal. Politzer, que es un filósofo marxista, da un ejemplo en su obra del curso de filosofía conceptos elementales, que es básicamente también una pequeña fuente de donde he sacado muchos conceptos para hacer este video. Me lo he leído para saber un poquito más algunos puntos de vista sobre este materialismo y también el materialismo dialéctico del marxismo. Hay un ejemplo que abarca el marxismo, pero también se puede ver reflejado en algunos otros acontecimientos históricos. Dice el texto de Politzer que sabemos por la historia del movimiento obrero internacional cuántos revolucionarios marxistas se han consagrado hasta el sacrificio de su vida por un ideal moral. Como también en la Revolución Francesa, esto no lo menciono, pero lo menciono yo, en la Revolución Francesa podemos ver un seguimiento de un ideal de cambio, y entre muchos ejemplos que podríamos mencionar. No obstante, el idealismo filosófico es muy diferente al idealismo moral, pues este podría denominarse como una doctrina que tiene como base la explicación de la materia por el espíritu. Incluso se llega a negar la existencia de la materia. La materia no existe fuera del espíritu. Es una simple idea de este.
Es una frase bastante común en el idealismo filosófico, pero para conocer mejor el idealismo tenemos que leer a Berkeley. Vale, Berkeley es un autor bastante importante del idealismo, y como sé que muchos de ustedes pueden ser algo aficionados a la filosofía, probablemente algunos no sepan quién es. Pueden leer sus pensamientos filosóficos, su idealismo, más a fondo al terminar este video si quieren, pero vamos a hablar brevemente de Berkeley. George Berkeley, el obispo Berkeley, era un filósofo irlandés, el cual es bastante importante por sus aportes al idealismo como filosofía, o como normalmente es conocido de su parte, el antimaterialismo, pues Berkeley era un filósofo antimaterialista. ¿Recuerdan que les había mencionado que los idealistas seguían un tipo de doctrina religiosa? Pues Berkeley era un gran ejemplo de ello. Él nos expresa que la materia no existe y que es paradójico pensar lo contrario. Berkeley decía que nuestras sensaciones solo eran ideas provenientes del espíritu, que todo aquello que vemos no son más que ideas de nuestro espíritu, las cuales no pueden existir fuera de este. Yo sé lo que piensan ustedes, es algo loco pensar eso, ¿cierto? Pues muchas personas siguen este pensamiento sobre el espíritu y la inexistencia de la materia. Berkeley nos presenta un ejemplo para expresar su pensamiento. Digamos que tenemos un retal de tejido. Este es de color rojo, hasta ahí todo bien. Pero Berkeley decía que hay animales que no ven las cosas del mismo color que nosotros, y que una persona con ictericia, por ejemplo, la vería de color amarillo. ¿A qué quiere Berkeley con esto? Que el color rojo no está en el tejido, sino en nosotros. ¿Piensas que es caliente? Pues si tuvieses fiebre, sería frío. Entonces, ¿es caliente o frío? Pueden parecer ejemplos bastante cuestionables o incluso para algunas personas ridículos, pero estos argumentos fueron fundamentales para aquellos que seguían su pensamiento idealista. Otra cosa que expresa el idealismo filosófico es que el mundo no existe más allá de nuestro pensamiento. Este es un concepto planteado por Berkeley. Otro concepto que expresa el idealismo en general es que si la materia existe, esta es creada por el espíritu. Sin el espíritu, la materia no existe. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Que entre nosotros hay dos conceptos que les voy a mencionar a continuación. Uno materialista y otro idealista. El hombre piensa porque tiene alma. El hombre piensa porque tiene cerebro. La pregunta es, ¿el cerebro ha sido creado por el pensamiento? ¿O el pensamiento es un producto del cerebro? Dependiendo de cómo me responden, pueden inclinarse al idealismo o al materialismo de una u otra forma. Esta pregunta fue planteada en el libro de Pulitzer, ya antes mencionado, el curso de la filosofía, elementos, principios elementales, y es una pregunta bastante interesante. Por eso la menciono en este video. A este punto me gustaría hablar sobre el materialismo de Marx y Engels, pero creo que a este punto he decidido que, pues, sí, lo voy a hacer en otro video. Iba a hablar, ya estaba pensando en hablarlo, pero no, creo que se alargaría bastante el video. Entonces, en resumen, tenemos dos filosofías que han marcado bastante la historia, que es el idealismo y el materialismo. Hoy en día, el idealismo ha quedado en segundo plano por el materialismo. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué ha pasado esto? Porque la ciencia avanza, y si la ciencia avanza, el materialismo avanza con ella. El idealismo se ha quedado simplemente en una filosofía secundaria para algunas personas, aún hay idealistas, pero el materialismo ha crecido con la ciencia, ya que el materialismo se encarga de expresar el origen de la realidad, de las cosas que tenemos a nuestro alrededor de una manera científica y con fuentes. Básicamente voy a dar un ejemplo. Hay ciudades de este mundo que yo no conozco, nunca he visto, pero existen. Y hay pruebas de que sí existen. Entonces, si yo nunca lo he visto, ¿cómo mi ser podría reflejarlo como una idea? Nunca lo he visto, no sé nada de él. Entonces, ¿cómo mi ser podría reflejarlo como una idea? No es posible. Y es porque existe más allá de mi ser. Es decir, es materia. ¿Vale? Es lo que dice el materialismo. Por eso es que el materialismo dice básicamente que el idealismo es una filosofía ridícula. Muchos piensan así, porque es totalmente estúpido negar
la existencia de la materia. Y pues puede que tenga razón, puede que tampoco no estén en lo cierto, porque habría que verlo con más profundidad, pero yo solo quería dar estos conceptos. Al final, cada persona piensa en qué rama filosófica quiere irse. Hay muchos autores bastante buenos que reflejan cada uno de estos pensamientos, y es por eso que en otro video hablaré de Marx y Engels, que no voy a hablar de tema ya sea socioeconómico o político, esto a mí no me interesa por ahora, sino que vamos a hablar de sus filosofías sobre el materialismo y el materialismo dialéctico. Eso será para otro video. Entonces, este video se queda bastante en los conceptos de qué es el materialismo y qué es el idealismo para poder diferenciarlos, ¿vale? Diferenciarlos de una manera fácil. No he entrado mucho en contexto porque este canal busca ser más sencillo. Si quisiera hacer un canal más complejo, pues no se llamaría Filosofía para Tarados. Es más o menos para personas que estén comenzando, al igual que yo, podría decirlo, en el mundo de la filosofía. Comenzamos despacio para luego comenzar con lo complejo. Y lo complejo es cada uno buscar por su propia cuenta esos pensamientos por medio de autores. Como ya había dicho, puede ser Berkeley, puede ser Marx, puede ser Engels, puede ser el mismo Demócrito, etc. Espero que les haya gustado este video en esta ocasión. Ya nos volveremos a ver en otro video de filosofía para tarados. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado bastante. Así que me despido. Que tengan una buena noche, día o tarde. Hasta luego.